Ya chicos, hola, buenas tardes. Ya recuerden que le había dicho que íbamos a hacer así con las clases de ejercicios y vamos a hacer más que nada del área de geometría hoy día, ¿ya? Pero está este ejercicio que quedó pendiente de la clase pasada, ¿ya? Los ejercicios que no alcancemos a hacerlo los vamos a poder hacer la otra semana porque vamos a tener más clases de ejercicio, ¿ya? Así que no se preocupen por eso y por el tiempo perdido ahora, que lo vamos a compensar en algún momento, ¿ya? Así que perdón por las molestias y espero que ya estén todos bien conectados. El primer ejercicio que les traje fue el último que quedó pendiente, de los números complejos, que yo les dije que tenía una dificultad un poco mayor. Ya no sé si se acuerdan de eso. ¿Sí? ¿Cuál es la dificultad que tiene, que un poco mayor a los ejercicios pasados? Es que hay exponentes en los números complejos, en los números imaginarios i, ¿ya? ¿Se acuerdan que le había dicho yo la otra vez que los números complejos tenían una propiedad con las potencias? Ya. Así que vamos a partir. Si se fijan, dice sea n, ¿ya? Este n, un número natural entero positivo, ¿ya? De otras palabras, me está diciendo que ese n que yo subrayé es un número natural, ¿sí? Entero mayor, o sea, entero positivo mayor que 64, ¿sí? Es decir, que tiene que ser del 65 hacia adelante, ¿ya? No incluye el 64. Dice, se puede determinar el valor del número complejo, de todo este número complejo, 1 más i, más 2i, más i a la 2, más i a la 3, y así sucesivamente, hasta llegar al i a la n, ¿ya? Me dice si se puede determinar esa suma. Si se sabe, 1, que n es un número par, ¿ya? Y 2, si se conoce el resto al dividir n por 64. Eso, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el ejercicio. Y como le había dicho, recordemos que el n es un número natural mayor al 64, ¿sí? Así que puede ser del 65, 66, 67 y así sucesivamente. Vamos, entonces... Y me estaban preguntando por esa suma. Yo voy a escribir la suma, la que nos estaban preguntando, la voy a escribir acá abajo, ¿sí? Un poquito más extendida. Ya le voy a agregar un par de números que van a reemplazar esos 3 puntitos que hay. Yo voy a agregarle más números que están escondidos en esos 3 puntitos, ¿sí? ¿Cuáles serían esos? Sería el i a la 5, el i elevado a 6, el i elevado a 7, el i elevado a 8, i elevado a 9, y así sigue sucesivamente. I elevado a 50, i elevado a 51, y así voy a estar sumando puros exponentes. Ay, perdón, no me he desaparecido. Entonces ahí tenemos la misma suma, ¿ya? Exactamente la misma suma que teníamos acá arriba. ¿Sí? Esta. Ya, pero yo la escribí en una forma más extendida, y si se fijan, tienen que aparecer estos números entre medio de los 3 puntitos. Ya están como escondidos, por así decirlo. La idea ahora va a ser escribir de otra forma estos números, ¿ya? ¿Por qué de otra forma? Porque si se acuerdan, yo la semana pasada les mostré esta tabla que está apareciendo ahora, ¿ya? Que son la tabla de las potencias del i, ¿sí? Ya, y habíamos dicho que el i elevado a 1 era i elevado a 2 era menos 1, i elevado a 3 era menos i elevado a 4 es 1, i elevado a 5 es i elevado a 6 es menos 1, i elevado a 7 es menos i elevado a 8 es 1, y así va a seguir un ciclo infinito, ¿cierto? De todas las potencias. Y espero que se acuerden de esta que está más a la derecha. ¿Se acuerdan que yo les decía que había que identificar, si nos daban un número muy grande, escribirlo como un múltiplo de 4 más algo más, ¿cierto? Entonces, fíjense que ahora nosotros todos estos exponentes los vamos a poder achicar, ¿sí? Vamos a ir reemplazando uno por uno de estos i elevado a las potencias que tenemos acá, ¿ya? Entonces el primero lo dejamos como 1, ¿cierto? El mismo 1 que está acá, yo lo escribo como 1, ¿cierto? El i que está acá, también lo voy a escribir como i, ¿ya? Pero este i al cuadrado, yo ahora lo voy a escribir como menos 1, ¿cierto? Esa es la definición de i al cuadrado. Ahora, este i al cubo, según la tablita, yo lo voy a escribir como menos i, ¿cierto? El i a la 4, de nuevo, yo lo voy a escribir como más 1. El i a la 5, lo voy a escribir como más i. El i a la 6, lo voy a escribir como menos 1. El i a la 7, lo voy a escribir como menos i.
y el i a la 8 al final lo vamos a escribir como más 1. Ya, entonces ahí reemplacé, si se fijan, estos 9 términos que tengo acá sumando, los reemplacé y se ve mucho más bonito acá abajo, ¿no? Son exactamente los mismos 9 términos arriba que los que están abajo, solamente que los reemplacé por las propiedades de los números complejos, de las potencias. Ya, entonces ahora fíjense que voy a seguir con los 3 puntitos que siguen ahí. Y ahora, ¿qué voy a hacer con estos que están acá? Como el i elevado a 62. El i elevado a 62, yo lo puedo escribir como i elevado a 60 más 2, ¿cierto? Y el 60 es un múltiplo del 4, porque es 4 por 15 más 2. Es decir, el i elevado a 62 tiene la forma que yo voy a encerrar ahora en azul, ¿cierto? Tiene esta forma. I elevado a un múltiplo del 4 más un 2, ¿cierto? Porque el 60 es, o sea, el 62, perdón, es 60 más 2, que es un múltiplo del 4 más 2. Entonces, el i elevado a 62 es lo que está encerrado en azul, por lo tanto debería ser igual a menos 1, ¿cierto? Fíjense ahora, el i elevado a 63 es i elevado a un múltiplo del 4 más 3, por lo tanto cumple este circulito que estoy encerrando yo ahora, ¿cierto? Por lo tanto, el i elevado a 63 es un múltiplo del 4 más 3, por lo tanto cumple la propiedad de que es igual a menos i, ¿ya? Y el i de 64 lo voy a dejar escrito como i de 64, el i al 65 también, hasta sumar el último i, que sería i a la n. Recuerden que el n debe ser un número mayor que el 64, ¿cierto? Así que por eso escribí como el n un poquito más allá, lejos del 64, ¿sí? Espero que se haya entendido bien esto de las potencias que yo acabo de cambiar. Ya, chicos, una cosa, los comentarios están saliendo un poco desfasados con el tiempo, así que quizá yo me demore en responder un poco, pero voy a intentar responder la mayor cantidad de comentarios igual. Ya, pero como les digo, me voy a demorar un poco más porque parece que están saliendo más desfasados, ¿sí? Entonces fíjense que ahora se ve un poquito más bonito, no tan bonito, pero se ve un poquito más decente, ¿ya? Como que ahora ya voy a poder eliminar cosas, porque si se fijan, hay unos positivos y unos negativos, que esos se me van a cancelar y me van a dar 0. Y de la misma forma hay i positivos y hay i negativos, que también se me deberían cancelar. Entonces fíjense que si nosotros agrupamos de 4 términos, ya voy a hacer como cuadraditos de 4 términos. Fíjense eso. Y acá deberían haber otros 4. Y acá deberían haber otros 4, ¿no? Deberían estar escondidos, ¿sí? Entonces fíjense que si yo sumo estos 4 términos que yo agrupé, los primeros 4, el 1 se cancela con el 1 negativo y el i se cancela con el i negativo. Es decir, si yo sumo los primeros 4 términos de esta suma, la suma me da 0. Si yo sumo los siguientes 4 términos de la suma, también me dan 0 porque pasa exactamente lo mismo. El 1 se cancela con el menos 1 y el i se cancela con el menos i. Y así va a pasar todo el rato con todos los números que estén agrupados de A4. ¿Ya? La idea obviamente es que yo agrupe 4 números de corrido, ¿ya? No 2 de aquí y 2 de más allá. No, 4 números de corrido, la suma me va a dar 0, ¿ya? No sé si se van fijando en eso. Y va a pasar todo el rato. Todo el rato va a pasar exactamente lo mismo, ¿ya? Pero no se confíen porque no sabemos cuánto es el n, ¿sí? Este n de acá al final no sabemos cuánto es. Entonces no sabemos si justo termina en un número en cual se me cancele todo. Así que eso hay que ir viendo, ¿ya? Pero por ahora fíjense que aún no tocamos el ítem 1 ni el ítem 2, ¿ya? Pero lo que está pasando al final, como les estoy diciendo, es que se van cancelando de agrupaciones de 4 términos, ¿sí? Rodrigo, tenemos que hacer potencia a potencia, ¿ya? No hay una forma más fácil. ¿Por qué no? Porque al final no sabemos muy bien cuántas son las potencias. Si supiéramos cuánto vale el n así garantizado, ahí sí podríamos buscar una solución más rápida. Pero no sabemos cuánto es el n y los enunciados tampoco me dicen cuánto es el n. Entonces, sí o sí hay que ir haciéndolo potencia por potencia, ¿ya? Entonces voy a borrar acá, pero ya se quedaron con la idea, ¿o no? Espero que se hayan quedado con la idea de que si agrupamos de a 4 términos, se me van a ir cancelando, ¿ya? Y así va a pasar con todos los grupos que yo pueda hacer acá, ¿sí? Pero fíjense
que no se van cancelando hasta una potencia múltiplo del 4. Si se fijan, fueron estos 3 los que se cancelaron. O sea, estos 4, perdón. Hasta el i elevado a 3. ¿Ya? Después fueron estos 4 los otros que se cancelaron hasta un i elevado a 7. Es decir, si ustedes identifican una potencia del 4, todo lo que estaba anterior es 0. ¿Sí? Porque si se fijan, yo me paro en una potencia del 4, el i elevado a 4, y todo lo anterior era 0. ¿Sí? Ahora, yo me paro en la potencia del 8 y todo lo anterior era 0. Es decir, que si yo me paro en la potencia del 64, que es un múltiplo del 4, todo lo anterior tiene que ser 0. ¿Ya? Por lo tanto, me queda puros ceros sumados hasta el i elevado a 64. ¿Sí? Porque ocurrió un patrón. Recuerden que en matemática hay muchos patrones. Y si ustedes identifican un patrón que se va repitiendo, pueden, como algo de este estilo, pueden confiar en que se va a repetir en todas las veces. ¿Sí? Entonces, como le iba diciendo, ustedes identifican un i elevado a un múltiplo del 4 y todo lo anterior era 0. Identifican otro i elevado a un múltiplo del 4 y todo lo anterior era 0. Y como el i elevado a 64 está elevado a un múltiplo de 4, todo lo anterior al 64 debe ser 0. Así que solamente me va a quedar que suma desde el i 64 más i elevado a 65, así sucesivamente hasta el i elevado a n. ¿Ya? Y recuerden que aún no sabemos cuánto es el n. ¿Ya? Cuidado, Rolita, no hasta el 64, porque yo no partí. Fíjense, como yo les decía, si ustedes suman los 4 primeros términos, terminan en el 3, por ejemplo. Los otros 4 primeros, o sea, los otros 4 terminan en el 7, no terminan en un múltiplo del 4, terminan en uno anterior a un múltiplo del 4. ¿Ya? Y mirar, ¿por qué da 0? Porque fíjate, como te decía, agrupa de a 4 los números. Si tú los agrupas de a 4, todo se cancela, porque hay un 1 y un 1 negativo. Hay un i y hay un i negativo. Entonces todo se va cancelando, pero de a cuádruples, como se dice, de a 4. Entonces al final la suma debería ser esto. Desde el 64, el i elevado a 64, hasta el i elevado a n. ¿Por qué? Porque todo lo anterior me dio 0. ¿Ya? Se canceló todo. Porque iban iterando los signos. ¿Ya? Ay, perdón. Entonces partimos ahora con el ítem 1. ¿Ya? Después de toda esta introducción larga, posible les había dicho que este ejercicio es un poco más complejo. Después de toda esta introducción larga, vamos a partir con el ítem 1. ¿Qué me dice? ¿Qué pasa si el n es par? ¿Ya? Pero recuerden que tiene que ser un par mayor que el 64. Es decir, si yo estoy en el ítem 1, el n puede ser 66, puede ser 68, puede ser 70, puede ser 72 y así sucesivamente. ¿Ya? Pero tiene que ser un número par mayor que el 64. Claro, Rodrigo, pero aún no sabemos si el n, recuerda que el n puede ir del 65 hacia arriba, así que no podemos saber si efectivamente llega hasta el 67. Pero, Rodrigo, si es que me dijeran que el n es mucho más grande, entonces está correcto lo que tú dices, pero aún no sabemos cuánto es el n, entonces no sabemos si el n efectivamente llega hasta el 67 o si llega más allá. Solo sabemos que es mayor a 64. ¿Ya? Pero el ítem 1 me está diciendo que el n es par. Entonces supongamos que el n va a ser un número par mayor al 64, supongamos que va a ser 66. Entonces si el n fuera 66, yo debería ir sumando el i elevado a 64, i elevado a 65, hasta el i elevado a 66. ¿Cierto? Porque yo dije que el n era 66 y la suma llegaba hasta i elevado a n. ¿Ya? ¿Y cuánto me da i elevado a 64? Bueno, i elevado a 64, el 64 es un múltiplo del 4. Por lo tanto, i elevado a 64, lo que estoy encerrando en el circulito ahora, debería ser un 1. ¿Cierto? I elevado a 65 es lo mismo que i elevado a un múltiplo del 4 más un 1. Por lo tanto, me voy a parar en este término ahora. Así que i elevado a 65 debería ser i. Y finalmente el i elevado a 66 es un i elevado a un múltiplo del 4 más un 2. Por lo tanto me voy a parar en este circulito que estoy encerrando ahora. Entonces i elevado a 66
debería ser menos 1. ¿Ya? Y ahí me quedó esa suma pequeñita de esos tres términos. 1 más i menos 1. ¿Y cuánto es 1 más i menos 1? Se cancelan los 1 y me queda solo el i. ¿Ya? Sí, Mauro, lamentablemente hay que hacer todo este procedimiento, pero se supone que, como yo lo estoy explicando, obviamente me estoy tomando mucho más tiempo del que deberíamos, pero la idea es que ustedes sepan trabajar y este ejercicio yo creo que no sale en muy poco tiempo, sale en un poco más de tiempo, pero esta es la idea, ¿ya? Y ojalá estén entendiendo bien todo esto de las potencias del i, ¿sí? Ya, entonces supusimos que el i era 66 y me dio, o sea, el n era 66 y me dio que la suma total me daba i. Igual es loco, ¿no? Que esa suma tan gigante me dé solo i. Ahora, ¿qué pasa si el n es 68? Así como tirando otro número par mayor al 64 al azar. Para ver si funciona y si es que me da i. Porque si esto funcionara siempre, todas las sumas me deberían dar el mismo resultado, ¿no? Pero si fuera el i, o sea, el n fuera 68, entonces yo debería empezar a sumar desde el 64 hasta el 68. Todas esas potencias, ¿cierto? Y fíjense que los primeros tres términos son los mismos tres términos que teníamos arriba. El i elevado a 64 era 1, el i elevado a 65 era i y el i elevado a 66 era menos 1. ¿Cuánto me da i elevado a 67? Bueno, i elevado a 67 es un múltiplo del 4 más 3. Por lo tanto, según la tablita, un múltiplo del 4 más el 3 me da menos i. ¿Ya? ¿Y cuánto vale i elevado a 68? Bueno, 68 es un múltiplo del 4, así que i elevado a 68 es 1. Entonces, ¿cuánto me da esta suma? Si se fijan, acá se cancelan los 1 y también se cancelan los i. Y me queda solamente un 1. Es decir, que si el n fuera 66, la suma entera me da i, pero si el n fuera 68, la suma entera me da 1. Entonces, ¿me basta con saber que el n es par? No, porque para dos n distintos que fueron par, 66 y 68, me dieron sumas distintas. Y a mí no me están diciendo cuál es el n par, sino que me están diciendo que solo es par. Entonces yo puedo asumir que es cualquier par. Y para que funcionara, para que la alternativa A fuera la correcta, ambas sumas me tendrían que haber dado lo mismo, o cualquier otra suma con n par. Pero yo me di dos n distintos, y esos n distintos me generaron dos sumas totalmente distintas. Una me dio i y otra me dio 1. Por lo tanto, no me bastó con que el n fuera par. No me basta esa información. Yo no pude saber cuánto era la suma porque me dieron, como les digo, dos resultados totalmente distintos, i y 1. Así que una por sí sola no puede ser. No me basta con que n sea par. Necesito un poco más de información. ¿Ya? Espero que se haya entendido bien eso, la primera parte. ¿Ya? Vamos con el segundo ítem. ¿Ya? Que me dice si se conoce el resto de dividir n en 64. Es decir, si se acuerdan, lo que están haciendo acá es tomar el n y dividirlo por 64. ¿Ya? Por ejemplo, si el n fuera 67 y yo lo divido por 64, esto me da 1, ya, o sea, haciendo la división que ustedes conocen. Acá le restan el 64 abajo, acá les queda 3 y ahí terminó. Entonces este fue el resto. Si el n fuera 67, por ejemplo, el resto sería 3. ¿Ya? Para darle un ejemplo de qué es el resto. ¿Sí? El resto es lo que le falta al 64 para llegar al n, ¿ya? Por así decirlo. ¿Sí? Pero eso es si es que el n está como bien cerquita del 64. No sabemos, Janet. Vamos a intentar que no. YouTube era mucho más cómodo que Facebook. Pero como te había dicho, tuvimos un pequeño inconveniente y nos vimos obligados a hacer las clases por Facebook. Ya vamos con el 2. Entonces se conoce el resto de dividir n por 64. ¿Ya? Me parece que ustedes deberían haber visto esto del resto y del cociente en una de las primeras clases con la profe Lisa. ¿Sí? Y esto es la fórmula. Cuando ustedes quieran dividir un número por otro, en este caso n en 64, hay una fórmula que se llama, o sea, no me acuerdo el nombre específicamente, pero es esto, de que el dividendo yo lo voy a poder escribir como el divisor por un cociente más un resto. ¿Ya?
En esa división que le dice de 67 dividido en 64, el dividendo sería mi 67. El divisor sería mi 64. El cociente fue el 1 que me resultó y el resto fue el 3. ¿Ya? Siguiendo esa misma lógica, entonces, si yo reemplazo, el dividendo en este caso sería n, que yo no lo conozco. El ejercicio no me dice cuánto es n. El divisor debería ser el 64, como les dije. El cociente no lo conozco, porque no conozco el n. No, Rolita, no es lo mismo, porque si lo dividimos por 4, el cociente va a ser mucho más grande. ¿Ya? El resto quizás sí sea distinto. No va a ser lo mismo, perdón. Si nosotros dividimos por 4, va a cambiar totalmente el cociente y el resto. Tiene que ser por 64. ¿Sí? Pero después podemos ver... O sea, va a cambiar el cociente, pero me parece que no va a cambiar el resto. ¿Ya? Ahora vamos a ver el por qué. Ya, bueno, entonces como les decía, como no conocemos el n, tampoco vamos a conocer el cociente. Pero el ejercicio me dice que conocemos el resto, ¿ya? Esto me dice que se conoce el resto. Entonces nosotros tenemos que asumir que ese r lo conocemos. Pero lo vamos a escribir como r. Pero el ejercicio nos da la idea de que lo conocemos. Y fíjense que el 64 yo lo puedo escribir como 4 por 16, ¿cierto? Y sigue estando el por q, que es el cociente, más el resto. ¿Ya? Y voy a juntar el 16 con el q, ya que es multiplicación. Lo podemos juntar en un paréntesis sin ningún problema y dejar el 4 solito. Ya vamos a hacer algo muy parecido a lo que dijo Rolita, que igual fue buena idea de preguntar eso de si se puede dividir por el 4. ¿Ya? Y el cociente va a dar distinto, pero el resto va a ser el mismo. ¿Ya? Eso es lo interesante. ¿Sí? Entonces, el i elevado a n, fíjense que ahora el n va a ser igual a este término, al 4 por 16q más r. Entonces, el i elevado a n, ahora yo lo voy a poder escribir como i elevado a 4 por 16q más r, ¿cierto? Porque habíamos dicho que n era igual a eso que está en el exponente. Y según las propiedades del exponente, cuando yo tengo una suma en el exponente, a elevado a m más n, era a elevado a m por a elevado a n, ¿o no? Entonces el i va a ser igual a 4 por 16q por i elevado a r, ¿o no? Y fíjense acá que tenemos un i elevado a un múltiplo del 4, ¿cierto? ¿Y qué pasaba con los i elevado a un múltiplo del 4? Eso me daba 1. Y me sigue quedando el i a la r, ¿cierto? Y nosotros conocemos el r. Se supone que el ejercicio me dice que nosotros lo conocemos. Recuerden, entonces conocemos este término. Como vamos a conocer i a la r, y esta formulita al final me dijo que i a la r era igual a i a la n, como nosotros conocemos r, vamos a conocer i a la r, por lo tanto vamos a conocer i a la n. Y como vamos a conocer i a la n, vamos a saber hasta dónde llega la suma, hasta el final. Y como vamos a ver hasta dónde llega la suma hasta el final, nosotros vamos a poder resolver esa suma término a término y vamos a poder encontrar su valor. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra B. Eso. ¿Ya? Krishna, creo que sí. No me estoy familiarizado mucho con Facebook, pero se supone que debería quedar guardada. Ya, vamos, chicos, ojalá que hayan entendido bien el ejercicio. Si no, les pido que le den un repaso cuando estén en YouTube y ahí pueden escribir las dudas. Ya yo vi que en la clase anterior, ¿se acuerdan que yo les pedí que escribieran las dudas? Y vi que alguien escribió una duda, pero justo alguien la había respondido. Entonces no pude responderle yo con anticipación. Pero si tienen dudas con este ejercicio, ojalá comenten en YouTube y voy a intentar en algún momento poder aclarar esas dudas que tengan, ¿sí? En las clases de ejercicios. Vamos con el segundo ejercicio. Ya, el 2. Vamos ahora con la parte de geometría, que es como una parte más livianita quizás para algunos. Dice, un poste proyecta una sombra de 120 metros en el suelo horizontal. ¿Ya? Es decir, yo tengo un poste acá y proyecta una sombra, que la vamos a dibujar con negro. Y esa sombra vale o mide 120 metros. ¿Ya? Y me dice, y en el mismo instante, otro poste cercano a él, ¿sí?, que mide 6 metros de altura, ¿ya? Es decir, otro poste acá, ya se supone que mide 6 metros, me dice paralelo al anterior. Esto es muy importante. Si no nos dicen que son paralelos, incluso ustedes podrían asumir
que hay un poste que está caído o está un poco inclinado, ¿ya? Pero dicen que son paralelos, es decir, los dos deberían estar como bien verticales, ¿sí? Dice, proyecta una sombra en el suelo de 90 metros. Es decir, voy a hacer acá la sombra negra y proyecta una sombra de 90 metros, ¿sí? Me dice, ¿cuál es la diferencia positiva entre esas alturas? Ojo en eso, es lo que nos piden. La diferencia positiva entre las alturas. Es decir, yo necesito saber la altura del poste, del primer poste, que sería este de acá, que yo no me la sé. Y tengo que saber, bueno, ya me sé que el otro poste mide 6 metros, por lo tanto, yo después, una vez que yo encuentre el X, voy a tener que restar X menos 6, porque me está pidiendo la diferencia positiva. O puede ser 6 menos X, dependiendo cuál número es más grande. ¿Ya? Pero pueden asumir ustedes que hay un poste que proyecta una sombra de 120 metros, entonces claramente debería ser más grande que el de que proyecta la sombra de 90 metros. Da más sombra al final. ¿Ya? La idea es que acá nosotros podemos imaginar como si esto podríamos hacer un triángulo. Acá. Nosotros podríamos unir la punta del poste con su sombra y vamos a formar dos triángulos, ¿ya? Y como estamos trabajando con postes, claramente nosotros cuando caminamos por la calle vemos que los postes están perpendiculares al piso, por lo tanto nosotros también tenemos que asumir eso. Y como estamos trabajando en el mismo instante, se supone que el sol, que es el que proyecta la sombra, debería estar formando el mismo ángulo de acá arriba, ¿ya? Por lo que les digo que estamos trabajando en el mismo instante. Entonces el sol apunta o sea, los rayos del sol que llegan a los postes llegan en el mismo instante, por lo tanto deberían dar el mismo ángulo de sombra, ¿ya? Entonces nosotros podríamos juntar estos triángulos de esta forma, o si quieren ustedes los podrían juntar de esta forma. Ambas son válidas, ¿ya? Que esté como más pegado al poste o que esté pegado como a la sombra. En este caso está pegado, en el dibujo acá, está pegado a la sombra el triángulo. Ya está pegado acá en la parte de abajo. Si hubiéramos hecho este dibujo, estarían pegados como por la parte del poste. Ambos dibujos son correctos, ustedes pueden elegir cuál prefieren. Pero la idea es que como los triángulos tienen los mismos ángulos, son semejantes. Y siempre que tengan triángulos semejantes, van a poder escribir uno contenido dentro del otro. De tal manera que estén pegaditos por un lado. Entonces, nosotros sabemos que el poste, estamos asumiendo que este poste es más chico, por lo tanto es el que va adentro. Y eso mide 6, y la sombra de él mide 90, ¿cierto? Y el otro proyecta una sombra de 120 metros. ¿Cierto? Y habíamos dicho que su altura valía X. Entonces, por Tales, recuerden la fórmula de Tales, me dice que este lado dividido con este lado, ¿sí? Que va a salir ahí, el lado, como el cateto más grande dividido en el otro cateto más grande, debería ser igual a la proporción del cateto, uno de los catetos más pequeños, dividido por el otro cateto más pequeño, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les decía que era como bien intuitivo, que podían dibujar y rayar de esas formas? Entonces me da esa división. ¿Y qué pasa con el 120 que está dividiendo? Yo lo voy a pasar multiplicando arriba, cruzado. Voy a seguir dividiéndolo en 90. Acá se me cancelan los ceros. ¿Sí? Recuerden que pueden hacer eso ustedes, simplificar ceros. Y me queda 6 por 12 dividido en 9. Ya les dejo a ustedes que hagan esa división. ¿Ya? 6 por 12 es 72. 72 dividido en 9 me da 8. ¿Sí? Por lo tanto, la altura de este poste vale 8 metros. Pero no me preguntaban por la altura. Ojo con eso. No vayan a haber respondido D. Esa no. Me preguntaban por la diferencia positiva. Por lo tanto, yo tengo que restar 8 menos 6. Y eso me da 2. Uy, me faltó. Y la respuesta correcta es la letra C, como habían dicho algunos. Ya, súper. Espero que este ejercicio haya estado bien accesible. ¿Ya? Como les digo, traten de hacer las dudas. No sé si apenas se les dé la duda, háganla, porque como les decía, la transmisión está un poco desfasada. Entonces yo voy a ver los comentarios un poco anterior al tiempo real. O sea, un poco después al tiempo real, perdón. Ya, vamos con el 3. Dice, el triángulo ABC de la figura es rectángulo en C. ¿Ya? Fíjense que en el dibujo no me sale nada de eso de rectángulo, así que nosotros lo tenemos que agregar.
y le agregamos el simbolito del ángulo de 90, ¿no? Me dice, M y N son los puntos medios de los lados respectivos, ¿ya? Es decir, que M y N, ¿ya?, me separan los dos lados en partes iguales, ¿ya? Se supone que me llegan, se supone que el M, como es punto medio, entonces AM mide lo mismo que MC, ¿cierto? Y como N es punto medio de CB, se supone que NB es lo mismo que CN, ¿ya? Alexander, sí, no estaría bien decir eso, porque está omitiendo como la sombra del... Estás como omitiendo la sombra del otro poste grande, pero tampoco entendí tu deducción. Pero habíamos dicho que la respuesta debería ser 8, entonces hay algún fallo por ahí. Dice, volviendo, perdón por el lapsus, dice D está en AB, ¿sí? Es decir, D está en el segmento AB, está contenido. P está en el segmento CN, R está en el segmento MN y DP es perpendicular a CB. Eso tampoco sale en el dibujo, así que lo vamos a agregar acá. Me dice que estos dos son perpendiculares, por lo tanto de nuevo hay un ángulo de 90. Y en el ejercicio anterior, en el 2, sí, los triángulos eran semejantes, por lo que le explicaba de los rayos y todas esas cosas. Ya, entonces ahí rellenamos con todos los datos. Y ahora me dice, si CD vale 4 y DB vale 8 raíz de 2, es decir, este segmento vale 4 y esto vale 8 raíz de 2, me dice, 1, el triángulo PRN será semejante al triángulo ACB. Vamos a ver. Vamos a pararnos primero en el triángulo ACB, ¿ya? Si se fijan, no hay ángulos, así que vamos a completar con ángulos en letras, porque no sabemos las medidas. Así que vamos a decir que los ángulos de abajo son alfa y beta, como la mayoría de los ejercicios, ¿sí? Sí, Ivana, por ese criterio, de ángulo a ángulo. Porque habíamos asumido que los dos postes estaban perpendiculares al suelo y el rayo de sol debería darnos los mismos ángulos en la parte de arriba. Por lo tanto, por ese criterio eran semejantes los triángulos del ejercicio 2. ¿Ya? Entonces, fíjense acá. Ustedes no sé si saben que cuando yo trazo este segmento, fíjense que el segmento MN es paralelo al segmento AB. ¿Por qué? Porque M y N son puntos medios, ¿ya? Como son puntos medios M y N, al trazar eso, siempre que ustedes tengan un triángulo y unen el punto medio de este lado con el punto medio de este lado, ese segmento que fue creado siempre va a ser paralelo a la base que está como en el mismo lado. Siempre va a pasar eso, que van a ser paralelos, ¿ya? Si es que yo uno los dos puntos medios de un triángulo, ese segmento nuevo que se va a crear va a ser paralelo al lado que está como abajo. Mauro, perpendiculares que forman un ángulo de 90. ¿Ya? Entonces, si MN y AB son paralelos, ¿cuánto medirá este ángulo de acá? El acá es chiquitito. También debería medir beta. ¿Se acuerdan de la clase de ángulos que vimos que cada vez que teníamos algo de este estilo, si este ángulo, por ejemplo, valiera 30 y estas dos líneas horizontales son paralelas, este también debería valer 30. Eso lo vimos en la clase de ángulos. ¿Y por qué? Porque se supone que acá se forma una Z, ¿se fijan? Entonces esto vale 30 y este 30 es opuesto a este, ¿ya? Por lo tanto, ese ángulo rojo que está ahí en el punto N, ese ángulo rojito, también debería valer beta, ¿ya? Y si ese ángulo rojito vale beta y esto vale 90, este ángulo que está en P no le queda nada más que ser alfa, porque ya sabemos que alfa más beta más 90 me suman 180 por el triángulo grande, ¿sí? El triángulo grande me dice que alfa más beta más 90 me deberían sumar 180. Entonces, en este triángulo pequeñito, el PRN, ya tiene un ángulo de 90, así que ya tiene este ángulo. Dijimos que porque los segmentos eran paralelos, este ángulo de acá valía beta, así que también tiene este ángulo. Por lo tanto, a este ángulo que está acá arriba no le queda nada más que ser alfa. No tiene otra opción ese ángulo.
Claro, como dice Millaray, ángulos alternos internos deberían ser estos, si no me equivoco. A ver, son ángulos alternos. Y están en la clase, la primera clase de geometría los vimos, ¿sí? Por lo tanto, fíjense, ¿cuál es el camino que sigue el PRN? El camino que sigue el triángulo PRN es alfa, 90, beta. Y el camino que sigue el triángulo ACB, ¿cuál es? Alfa, 90 y beta. Por lo tanto, siguen los mismos caminos. Por lo tanto, por el criterio ángulo-ángulo, los triángulos sí son semejantes, porque siguen el mismo caminito de ángulos. ¿Se acuerdan de eso de que yo les decía? Que había un caminito de ángulos y que si los triángulos en el orden que estaban cumplían ese caminito de ángulos, entonces estaba bien la semejanza. Por lo tanto, los triángulos sí son semejantes y el ítem 1 es correcto. Por lo tanto, ya podemos descartar el solo 2 y solamente podemos descartar la B. Vamos a borrar acá. Vamos a hacer el segundo. Vamos a hacer el segundo ejercicio. O sea, el segundo ítem. Me dice, el área del triángulo ABC es 18 raíz de 2. Ya me están preguntando por el área del triángulo grande. Entonces, ¿qué hacemos? Para calcular el área del triángulo grande, ¿qué necesitamos? Necesitamos su altura, que ya me dicen que es 4. Ya la tenemos. Y necesitamos la base, que en este caso sería AB. Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular en el ejercicio es AB. Porque si nosotros calculamos AB, lo multiplicamos por CD, dividimos por 2 y vamos a obtener el área. Y ahí podemos corroborar si efectivamente es 18 raíz de 2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encontramos el lado AB? ¿Cómo encontramos el lado AB? Si es que sabemos que esto vale 4 y esto vale 8 raíz de 2. Y recuerden que el triángulo ACB es rectángulo. Y se acuerdan que había una propiedad de Euclides que me decía que si yo tengo esos lados, que h al cuadrado es igual a m por n. ¿Se acuerdan de esa propiedad de Euclides? Que la altura al cuadrado es igual a la multiplicación de las proyecciones de los catetos. Entonces, por Euclides, yo voy a poder decir que CD al cuadrado es igual a DB por AD. Según la formulita que habíamos visto. Esta la vimos en la clase 2 de geometría. Y dividido en 2 Millaray. Recuerda que falta el dividido en 2. Entonces, reemplazando CD, sabemos que CD vale 4. ¿Sí? Me lo hice acá el ejercicio. Así que CD al cuadrado debería ser 16. ¿Cierto? Después, por D, ese es igual a DB. Y DB me dice que vale 8 raíz de 2. Por AD. Y yo no conozco AD. Es lo que me falta. Es uno de los lados que me falta. ¿Por qué voy a encontrar AD? Porque si yo sé cuánto vale AD y sé cuánto vale DB, después sumo eso y me va a dar el lado AB, que es el que yo necesito. ¿Cierto? Así que primero lo que necesitamos es encontrar AD. Entonces, ¿qué pasa con ese 8 raíz de 2? Que está multiplicando, pasa para abajo dividiendo, ¿cierto? Así que 16 dividido en 8 raíz de 2 va a ser igual a AD. Y acá se simplifica el 8 con el 16, ¿cierto? Y me queda un 2 dando vuelta. Es decir, AD vale 2 dividido en raíz de 2. ¿Y se acuerdan que a nosotros nunca nos gustaba tener raíz en el denominador? ¿Y qué hacíamos ahí? Racionalizamos. Multiplicamos arriba y abajo por raíz de 2. Y ahora multiplicamos hacia el lado. Raíz de 2 por 2, 2 raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2, me da 2, ¿cierto? Así que 2 raíz de 2 dividido en 2 es lo mismo que AD. Y ahora, ¿qué pasa con los 2? Se me simplifican. Así que AD vale raíz de 2. Este segmento de acá, el chiquitito AD, vale raíz de 2. ¿Sí? Ya estamos casi. Entonces, ¿cuánto vale AB? ¿Ya? ¿Cuánto vale AB? AB se supone que vale AD más DB, ¿cierto? Si yo sumo esos dos segmentos de la base, me debería dar la base total. Y sabemos que AD vale raíz de 2 y sabemos que DB vale 8 raíz de 2. ¿Cuánto me da eso? Raíz de 2 más 8 raíz de 2 me da 9 raíz de 2, ¿cierto? Ojo que no estamos multiplicando, no me va a dar 8 por 2, sino que se suman, se mantienen las raíces y se suman los números que estaban anterior a la raíz. Es decir, el 1 imaginario que quería estar acá se suma con el 8. ¿Ya? Y por eso me da el 9. Y finalmente el área es AB por CD dividido en 2. AB vale 9 raíz de 2
CD vale 4, me lo decía el ejercicio. Y siempre lo dividimos por raíz de 2 en el área. Y acá se simplifica este 2 con este 4 y me genera un 2 por ahí. Y ese 2 se multiplica por el 9. Y eso me da 18 raíz de 2. Por lo tanto, el ítem 2 también es correcto. Espero que se haya entendido bien. Sí, la respuesta es la E, que algunos están diciendo. Nos falta el último ítem. ¿Ya? Vamos a verlo ahora. Me dice el triángulo. Ya sabemos que el triángulo ABC es rectángulo en C y todas esas cosas, ¿cierto? Ya, y me pide calcular CN. Es decir, me pide este segmento. Y se acuerdan que N es punto medio de CB, ¿cierto? Bueno, va a salir ahora en verdad. N es punto medio de CB. Por lo tanto, si yo quiero saber cuánto vale CN, me convendría saber cuánto vale CB. ¿Por qué? Porque al ser N un punto medio, me está diciendo que CN mide la mitad que el segmento largo, que sería CB. Es decir, CN es igual a CB dividido en 2. Ya, por lo tanto me falta solamente saber cuánto vale CB. Y yo ya sé cuánto vale CD, que esto es 4. Yo también sé cuánto vale DB, que es 8 raíz de 2. Por lo tanto, ¿cómo podré saber cuánto vale esto? Por Pitágoras, ¿o no? Porque fíjense que acá tenemos un triángulo rectángulo. Por lo tanto, por Pitágoras me dice que la hipotenusa, que sería CD al cuadrado, es igual a CD al cuadrado más DB al cuadrado, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, CB al cuadrado, que yo no lo conozco, es lo que quiero conocer, así lo divido en 2 y me da el CN, va a ser igual a CD al cuadrado, CD vale 4, por lo tanto vale 16, más DB al cuadrado, y DB vale 8 raíz de 2. Ahora lo vamos a llevar al cuadrado del 8 raíz de 2. Vamos a dejar el 16 normal. ¿Y qué pasa cuando le damos el 8 raíz de 2 al cuadrado? Recuerden que por propiedad de potencia, si yo tengo A por B elevado a N, esto es lo mismo que A elevado a N por B elevado a N. Entonces esto va a ser lo mismo que 8 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado. ¿Cierto? Esas son las propiedades de potencia. 8 al cuadrado, 64. Raíz de 2 al cuadrado me da 2. Así que 8 raíz de 2, todo eso en paréntesis, elevado al cuadrado me da 64 por 2. ¿Ya? ¿Y cuánto vale esa suma? Me da 16 más 64 por 2, que es 128. Y esa suma, 16 más 128, me da 144. Y si le aplicamos raíz a eso, perdona que me faltó el signo de la raíz. Si aplicamos raíz, me da que CB vale 12. CB vale 12 y me dice que CN vale la mitad de CB. Por lo tanto, CN vale 6. Así que la alternativa correcta era la letra E, como algunos habían dicho. ¿Ya? Chicos, estamos un poco pasados. Vamos a intentar hacer este último ejercicio, ¿ya? Por la hora. Y vamos a dejar todos los pendientes que quedaron para la siguiente clase, ¿ya? Perdón, recuerden, les pido disculpas de anticipación por todos los inconvenientes que tuvimos para la clase, ¿sí? No fue culpa de nosotros y nos ganó la tecnología en este caso, ¿ya? Javier, ya estamos casi terminando, llegaste un poquito tarde. Dice el ejercicio 4. ¿Cuál o cuáles de los siguientes conjuntos de condiciones por separado, ojo, por separado, permite o permiten determinar que un triángulo PQR es semejante a otro triángulo TUV? Entonces, me dice el 1. ¿Ya? Dice, vamos a tener dos triángulos, un PQR y un TV. Vamos a ver el ítem 1. Me dice el ítem 1 que RPQ vale 80. ¿Ya? RPQ vale 80, es decir, este ángulo vale 80. Me dice que QRP vale 60, es decir, este vale 60. Que VT vale 60. Y el ángulo exterior ATV, que debería ser esto, vale 140. Ahí van a ir apareciendo los ángulos, ¿cierto? Me decían que el QRP valía 60. Me decían que era el RPQ. Que el RPQ vale 80, que sería este de acá abajo. ¿Sí? Me dicen que el VT vale 60.
Y me dicen que el ángulo exterior al TVU, o sea, al TV, perdón, el exterior, es decir, el que está por fuera del triángulo, vale 140. ¿Sí? Entonces, veamos, con estos datos que tenemos acá, ¿podremos saber si los triángulos son semejantes? ¿Serán suficientes estos datos que nos dieron ahora en el ejercicio? Vamos a ver. Fíjense que tenemos dos ángulos en este triángulo. Y acá tenemos uno por mientras. Pero tenemos un ángulo exterior, un 140. Y esta suma en total, este ángulo, este rojo que estoy marcando, es un ángulo extendido, ¿cierto? La propiedad de que si yo sumo un ángulo de un triángulo más su ángulo exterior, siempre tiene que dar 180. Porque siempre va a dar un ángulo extendido. ¿Ya? Por lo tanto, si ese ángulo, el que acabo de marcar en rojo, este es un ángulo extendido, perdón, ¿cuánto debería medir este ángulo de acá, el de abajito? Para que sumen 180 al 140 más este que falta, debería ser 40. Así 40 más 140 me da 180, perdón. Así que este ángulo de acá abajo, el rojo que acabo de marcar, vale 40 grados. ¿Ya? Pero acá tengo un ángulo que vale 80 y acá que vale 60. Bueno, acá tengo uno de 60 y uno de 40. Nos faltaría ver cuánto vale este, ¿o no? Supongamos que vale X. ¿Ya? Nosotros sabemos que 80, que sería este ángulo, más el ángulo de acá, más el X, debería sumarme 180 por ser ángulos de un triángulo. Estos dos me suman 140, mantengo el X, y eso me sigue teniendo que dar 180. Así que ¿cuánto vale el X? El X vale 180 menos 140. Y eso vale... ¿Cuánto es 180 menos 140? Vale 40 grados. Por lo tanto, el X que estaba acá abajo también vale 40 para que los ángulos de interior me den 180. Y como dice Rodrigo, si hacen los cálculos ustedes, este ángulo de acá, el que estoy escribiendo ahora, debería valer 80 por la misma idea, porque los ángulos me tienen que sumar 180. Los dos triángulos tienen exactamente los mismos ángulos. Así que por el criterio AA, sí son semejantes. Así que la alternativa 1 es correcta. La 1 es correcta, así que puedo descartar solamente la B. Entonces, por el criterio ángulo-ángulo, los triángulos son semejantes. Vamos con el ítem 2. Vamos a hacer otra vez dos triángulos. Lo vamos a hacer un poco distinto ahora, ¿ya? Porque ahora me habla de lados, ¿sí? Fíjense, ahora tenemos los dos mismos triángulos, PQR y TV, ¿ya? Pero ahora el ítem 2 me habla de lados. Me dice que el PR vale 8, ahí está saliendo el PR, que el VT o el TV vale 12, que el RQ vale 10 y que el VU vale 15, ¿cierto? Ahí deberían estar los lados que me da los datos del triángulo, o sea, del ejercicio, ¿ya? Fíjense que si yo divido 8 partido en 12, ya, es decir, este lado dividido con el lado homólogo, que aparentemente es el 12, me da lo mismo que si yo divido el 10 con el 15. Son iguales las dos multiplicaciones, si hacen los cálculos, ¿sí? Cumplen la proporción, pero ¿se acuerdan que en la clase de semejanza yo les dije que para que los triángulos sean semejantes a través de los lados, los tres lados tienen que cumplir la misma proporción, y a mí me están dando solo dos lados? Me falta aún saber qué pasa con este tercer lado y con este otro tercer lado. Yo no tengo idea cuánto miden esos. No tengo idea. Por lo tanto, el único criterio que ocupaba los ángulos, o sea, los lados, para la semejanza era el criterio lado, lado, lado. Yo necesito saber los tres lados. Acá solamente me están dando información de dos lados de un triángulo y de otros dos lados del otro triángulo, pero no me están dando los tres. Para ocupar una criterio de semejanza que involucre dos lados nomás, yo necesito saber cuánto mide el ángulo que está involucrado al medio. Necesitaría saber cuánto vale este ángulo para decir que son semejantes. ¿Y yo sé cuánto vale ese ángulo? No. El ejercicio, el ítem 2, solamente me habla de los lados, ¿sí? Solamente me habla de los lados. Por lo tanto, no es suficiente, ¿ya? Ahí si quieren hacerlo ustedes, no es
suficiente, ¿sí? Porque solamente me está involucrando dos lados. Me debería involucrar o los tres lados o dos lados y un ángulo, no dos lados, ¿sí? Ningún criterio necesita solamente dos lados, así que no es suficiente, por lo tanto la alternativa, el ítem 2 no puede ser correcto. Así que solamente me queda la A o la D. Hay que ver si la C también es correcta, o sea, si el ítem 3 también es correcto. Entonces, ahora el último me dice, fíjense, me habla solamente de que son lados paralelos. Es decir, de que los triángulos, que el PQ, este de abajo, es paralelo al TU. Ahí por el dibujo que le acabo de colocar, se ven que son paralelos. El RP es paralelo al BT. Y el RQ es paralelo al BU. ¿Sí? Por dibujo, se nota que son paralelos los tres lados unos con otros. ¿Ya? Como son paralelos, muy parecido al ejercicio 2 que hicimos, nosotros vamos a poder tomar este triángulo y meterlo totalmente adentro del otro, ¿ya? Podrían haberlo colocado acá, si ustedes hubieran querido, o también lo podrían haber colocado acá arriba, si ustedes hubieran querido, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos dicen que los tres lados son paralelos, entonces ustedes tienen la opción de elegir a qué lado quieren que vaya pegado, ¿ya? Yo personalmente, y el DEMRE también, elegimos este dibujito de acá abajo, el que esté pegado a la esquina donde el punto P calza con el punto T. Pero ustedes pueden haber colocado las tres opciones que le acabo de dar. Fabián, jamás nos dijeron que los triángulos tenían un ángulo de 90, así que no podemos ocupar Pitágoras en el ítem 2. Ya recuerda que Pitágoras te exige que tengas un ángulo de 90. Si no hay ángulo de 90, ustedes no pueden ocupar ni Euclides ni Pitágoras. ¿Ya? Recuerden eso, es un dato muy importante. ¿Sí? Claro, como dice Alexander, tienen que tener un ángulo de 90 y el ítem 2 jamás me decía eso. ¿Ya? Listo. Entonces, fíjense que los triángulos comparten un ángulo. Este ángulo alfa debería ser el mismo ángulo que está acá que el mismo que está acá. ¿Sí? Porque está totalmente contenido el triángulo. ¿Ya? Y si este ángulo vale beta, ¿ya? Acá se comió un poco la U. Si ese ángulo vale beta, el de acá abajo, y sabemos que V es paralelo a RQ, según el ejercicio, fíjense acá, me dice acá, entonces este ángulo de acá también vale beta. ¿Por qué? Por eso que, ¿se acuerdan de la clase que le hablaba delante? De esto de los ángulos que son iguales. ¿Sí? Lo vimos en la clase 1 de geometría, que está saliendo acá esta información, ¿ya? De los ángulos alternos internos. Entonces este vale beta y este también vale beta por esta razón, porque V es paralelo a RQ. De la misma forma, si este ángulo en V vale gamma, el de acá arriba también vale, delta, el del ángulo de R también vale delta. ¿Por qué? Porque son paralelos. Por lo tanto, por el criterio ángulo-ángulo, los triángulos también son semejantes. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra C. Ya chicos, ya estamos muy tarde, ¿sí? Son ya las 7:15. Como le había dicho, lamentablemente tuve muchos problemas al inicio con la clase, con el streaming y todo, así que tenemos hasta el ejercicio 11. Ya, si ustedes pueden ver en PDF que subieron en la página, que los ejercicios llegan hasta el ítem, hasta el ejercicio 11, así que nos faltaron hartos ejercicios, no hicimos ni siquiera la mitad, ¿ya? Vamos a intentar hacerlos todos la próxima clase, ¿ya? No se preocupen por las clases, fíjense que vamos bastante bien con el calendario, ¿ya? Podríamos tener más tiempo libre del que deberíamos tener, porque va un poquito como adelantado en las clases, así que vamos súper bien con esto, y no se preocupen si es que nos atrasamos con la materia, va a haber tiempo, ¿ya? Así que eso, nos vamos a ver el próximo lunes para seguir con los ejercicios. Vamos a terminar toda esta parte, todos estos ejercicios que quedaron pendientes. Si ustedes quieren pueden hacerlo en el PDF. Recuerden, ojalá escribir todas las dudas en los videos cuando los suban a YouTube, ¿ya? Yo frecuentemente estoy revisando los comentarios de YouTube a veces para ver cuáles son los contenidos que más cuestan, ¿ya? Rodrigo, lamentablemente el PDF no tiene las respuestas, ¿ya?
Pero voy a hablar si es que podemos subirlas con las respuestas, ¿ya? Pero lo mejor sería que lo viéramos acá en la clase, ¿sí? O que lo intentaran hacer ustedes mismos. Ya, incluso pueden comentar en el video de esta... o sea, el video de esta clase, las respuestas que siguen a la pregunta 5, a la 6, a la 7 y así hasta la 11. ¿Ya? Eso, nos vemos el próximo lunes, espero que estén muy bien, éxito con todo el estudio y que tengan una bonita semana.